Mundaca, cultura más confianza y solidaridad, derechos y dignidad. Esta vez ganas tú. Mundaca, agua para todos en el campo y la ciudad. Mundaca, el puerto y su gente quieren dignidad. Mundaca, contigo transformamos el futuro regional. Bien, hola a todas, a todos los que nos siguen los días sábados a esta hora, a las 20 horas, en el programa Contigo. Tengo un invitado muy especial que es candidato a constituyente por el distrito número 7, y voy a proceder a presentarlo para poder iniciar la conversación. Esta es una conversación clásica de los días sábados. Va a durar aproximadamente una hora, es una conversación distendida entre amigos, amigas, amigues, en la cual partimos muchas veces desde lo simple y derivamos en lo más complejo, ¿no? Utilizando una categoría de la dialéctica, a propósito de quien voy a presentar en este minuto. Bueno, Luis Cuello tiene 44 años, es abogado de la Universidad de Valparaíso, integrante del movimiento territorial La Gómez, organizada de Viña del Mar, e integrante también del directorio del Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann de Valparaíso. Es militante del Partido Comunista, encabezó el equipo jurídico, redactor de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, ha patrocinado diversas causas de interés ciudadano, como la defensa de los estudiantes secundarios frente al intento de toque de queda juvenil en Quilpué. Recientemente obtuvo un fallo histórico en la Corte Suprema que declaró la ilegalidad de las preexistencias en materia de salud. De fútbol y de su pasión por un equipo en particular hablaremos al final, para no hacerle propaganda a su equipo al principio, y también hablaremos al final probablemente de su devoción por la música y en particular por un grupo que es icónico, y es icónico para muchos de nosotros. Ben, muy buenas tardes, Luis Cuello. Muy bienvenido al Contigo de este día sábado. Hola, Rodrigo, buenas tardes. A todos y a todos que nos están viendo hoy día, muchas gracias por la invitación y también estoy muy contento de que nos encontremos de nuevo esta semana. Hemos estado varias veces juntos. Muy bien, sí, hemos estado varias veces juntos. Vamos a empezar, vamos a ir de lo más simple, lo más sencillo. Revisemos, por tanto, quién es Luis Cuello. He nacido en Viña, criado en Gómez Carreño. Cuéntanos, partamos desde aquí, ¿no? ¿Cómo es vivir en la Gómez Carreño? ¿Qué recuerdos de infancia nos puedes compartir? ¿Cuál es tu relación que tienes con la icónica población Gómez Carreño? Sí, mira, Rodrigo, yo vengo de Santiago, nací en Santiago, pero me vine a la quinta región, a Valparaíso, a estudiar. Y finalmente me quedé acá. Me vine a estudiar, salí del colegio, me vine para acá y viví algún tiempo en Valparaíso mientras estaba en la universidad. Y después me cambié a Viña. Y en Viña viví en varios lugares, en Santa Julia, cerca de acá también, Santa Inés, y luego en Gómez Carreño. Acá en Gómez Carreño llevo más o menos 7 años. Es una población muy tranquila, es gigante Gómez Carreño, no sé, tú has venido ya varias veces, estuvimos el otro día en la feria. Yo diría que es un lugar, además, es muy, mira, en cierto modo es conservador Gómez Carreño, es un lugar donde viven muchos marinos, carabineros, puede ser como conservador, pero es una población que de un tiempo a esta parte se ha vuelto muy activa. Creo que hay una juventud, hay un ímpetu de participación que se ha expresado con mucha fuerza acá en la población de Gómez Carreño. Yo diría que antes de octubre del año 2019, creo que había muy poco movimiento acá. No se advertía mucho movimiento. Claro, hay mucha tradición, por ejemplo, del club deportivo acá en Gómez Carreño. El Real Chile, qué sé yo, hay un sinnúmero de clubes deportivos antiguos. También es justo decir que están un poquito, digamos, abandonadas desde el punto de vista de la participación de los vecinos, pero creo que todo eso, bueno, cambió desde octubre, y como te digo, nosotros, no solamente nosotros, yo creo que acá creamos un movimiento territorial, que es la Gómez Organizada, que ha tenido mucho impacto, que además tenemos un trabajo que está en todos los sectores. Acá, tú sabes que tenemos 6 sectores en Gómez Carreño, y hemos llegado con nuestro trabajo territorial
hemos hecho muy buenos vínculos con otras organizaciones ecologistas, de mujeres. Entonces creo que este movimiento se ha transformado en un referente a nivel barrial, porque hemos estado, nos une un compromiso, no solamente por el barrio, sino que un compromiso por la ciudad, pero particularmente un compromiso por el proceso constituyente, porque nació justamente con la revuelta popular, o con el estallido, como lo llaman algunos, no sé cuál será la mejor forma de llamarlo, yo lo llamo de las dos formas, pero tal vez lo más simbólico es hablar de revuelta popular. Y bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a encabezar muchos cabildos, un sinnúmero de cabildos, conversatorios, activamos la solidaridad también durante la pandemia, las épocas más crudas de la cuarentena. Entonces, así permanentemente hemos estado en movimiento y también creciendo. Armamos un comando muy potente por el apruebo, al que se sumó mucha gente independiente. Acá creo que es un movimiento donde hay diversidad de opiniones políticas e ideológicas. Claro, somos todos tenemos un afán, un objetivo, una naturaleza progresista, de ruptura, de cambio, pero por supuesto hay mucha gente independiente, gente que milita en partidos y otra que simpatiza con partidos, pero en general creo que nos anima la tolerancia. Ese es como el signo de este movimiento. ¿Estás silenciado, Rodrigo? No escucho nada. No se escucha. Ahora Ahí. sí, estuvimos juntos recorriendo la feria del tercer sector, ¿no? De la Gómez. Y después recuerdo nítidamente que nos fuimos a la sede de un club que es icónico en la Gómez Carreño, que es el Atlético Moscú, ¿no? Como dijo el Rafa, fundado el 1 de mayo del año 1968, eh, fundado precisamente en el Día de los Trabajadores y que después tuvo que, en cierta medida, enmascarar, ¿no? Enmascarar su nombre a propósito de la dictadura, pero siguió siendo, ¿no? Atlético Moscú y fue muy bonita esa historia, ¿no? Esa historia que nos contaron ahí los compañeros del club. Cómo es tu relación, Lucho, con Viña del Mar? ¿Cómo te defines? ¿Hombre de cerro o hombre de plan? No, más bien hombre de cerro todo el rato, porque incluso cuando viví en el paraíso siempre estuve en el cerro, siempre viví qué sé yo, en Placeres, en, en Esperanza, entonces nunca viví en el plan, siempre he estado en el cerro. Y acá en Viña también, como te contaba recién, viví en Santa Julia mucho tiempo, también en Santa Inés, y ya me establecí, creo que ya más definitivamente ahí en Gómez Carreño, entonces por todos lados soy hombre de cerro. Eh, Me dijeron que eres fanático de la música y que te gusta, qué música te gusta, cómo te acercaste a ella. Dicen que soy muy fanático de la música y nos gustaría conocerte de ese lado, ¿no? Quisiéramos conocer ese perfil. Porque generalmente me decían mis compañeros antes de preparar este contigo, otras decían, hay que hacer que el Lucho se ría, hay que hacer que el Lucho lo veamos en otra faceta. Entonces tengo esa tarea, bueno, tengo ese propósito. ¿Ah? Me dicen que te gusta mucho la música. ¿De qué música soy fanático? Sí, yo soy muy melómano, sabes que siempre que ando en la calle o en la micro, en todos lados, ando escuchando el teléfono, antiguamente el personal, ahora el teléfono, claro. No puedo andar sin audífonos, escuchando música de media por temporada, pero escucho de todo, música clásica, Bach, Chopin, pero también escucho mucho los Beatles, por ejemplo, o Radiohead, que yo creo que Radiohead es como mi grupo favorito, no sé si lo ubicas tú, Radiohead es un grupo británico que es muy influyente. Creo que ese es mi grupo favorito, lo he visto cuando han venido a Chile las dos veces. Eh, entonces creo que, pero voy cambiando, voy cambiando por temporada. Muchas veces me da también por escuchar mucho Silvio, música latinoamericana, pero lo que siempre escucho así permanentemente es los Beatles y Radiohead, es como algo que está presente de forma permanente. Voy cambiando los discos, ¿sí? No siempre el mismo disco. Bueno, cuando podamos compartir acá en la Ligua, a donde yo vivo, te vayas a dar cuenta que cuando entré a mi casa, yo tengo un póster ahí a la entrada de los Beatles. Yo soy un adicto también a los Beatles, pero adicto, muy adicto. Eh, Mira, justo, fíjate, hoy día se cumplen 52 años del concierto en la terraza. sí. Ah, Claro, mira, el 30 mira. de enero del año 69, el famoso concierto en la El terraza, concierto de la terraza, sí, pues, la despedida es un pública, ícono, pues, es un claro. ícono. Sí, pues. Oye, Luis, ¿por qué abogado? Cómo nace tu vocación? Bueno, tuve mis dudas al principio, ¿ah? Pero
primero me gusta la polémica, eso de partida. Me gusta la polémica, pero sobre todo la justicia. Creo que esa fue mi principal motivación, la justicia. Aunque también, ¿sabes qué? Me gustaba mucho de siempre el periodismo, las comunicaciones. Entonces, de algún modo, mira, cuando tuve algunas dudas vocacionales, fui acomodando un poco este interés por las comunicaciones y el derecho. Entonces fui especializándome en libertad de expresión y a escribir mucho. Yo he escrito muchas columnas ahora he dejado un poco escribir, pero antes escribía mucho en El Mostrador, en The Clinic, en El Siglo también, por supuesto. Sobre todo columnas sobre la cobertura de los medios de comunicación en los conflictos sociales. Ese fue mi tema. Creé un sitio que tuvo digamos, un buen resultado. Mientras duró toda esta época de los vlogs, me acuerdo, no sé si te acuerdas tú, cuando había muchos vlogs, yo tenía un blog que fue bastante exitoso, que se llama Otra Prensa, se llama el blog. Entonces, ahí fui mezclando estos dos intereses por el derecho y también por la comunicación. Y a partir de eso también, bueno, me acerqué al colegio de periodistas. Estuve trabajando en el colegio de periodistas varios años. Yo llevo unos 3 o 4 años como asesor ad honorem del colegio de periodistas. Y bueno, siempre he estado estudiando cómo en el fondo, o sea, mi causa ha sido la comunicación democrática. Eso ha sido como la causa que agrupa estos dos intereses. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, trabajé en la campaña de Alejandro Guillé, estuve en la Comisión de Comunicaciones, es decir, elaborando programas en torno a las comunicaciones, y eso ha sido lo que me ha interesado. O sea, uno de mis inquietudes, claro que, como te digo, ha mezclado estas dos dimensiones, que para mí son también una pasión que tiene que ver con la comunicación. Del punto de vista de tu actual profesional, ¿no? Como abogado ya en el ejercicio de la profesión, ¿qué es lo que más te moviliza? ¿Qué es lo que más qué es lo que más te motiva? ¿Qué es lo que qué es lo que más te conmueve? ¿Cuáles son las causas que te interesa defender? Sabes que a mí a veces lo que más me mueve, el motor, uno de los motores es la indignación frente al abuso. Yo creo que eso es lo que explica un poco o lo que me empuja, digamos, a actuar. Y eso trato de reflejarlo en las causas que tomo, en los movimientos sociales que he asesorado. Entonces, desde ese punto de vista, a mí nunca me ha dado temor, digamos, enfrentarme con el poder. Creo que, ¿por qué? Porque la indignación frente al abuso creo que es superior al temor. Creo que para poder ser consecuente por una lucha justa hay que actuar sin temor y sin temor frente a los poderosos. Y por eso que acá en la región me he enfrentado directamente en causas judiciales con el intendente de la región de Valparaíso, con el jefe de la Defensa Nacional, cuando fueron, a propósito de su complicidad con el paro de los camioneros, por ejemplo, o bien con la administración municipal también, cuando salió un informe de la Contraloría que determinó un serio déficit en la administración municipal. Entonces creo que eso es lo que me anima, ¿eh? O sea, lo que me empuja y lo que me impulsa a tomar estas causas, justamente, que es defender a intereses justos, intereses tal vez de compañeros, compañeras que se ven desprotegidos frente a este abuso. Y lo En mismo ocurre particular, ¿sí? en particular, a propósito de eso, ¿algún recuerdo profesional que te haya marcado en esta misma, en esta faceta, ¿no? Algún caso en particular que lo recuerdes, que lo evoques permanentemente? Mira, uno siempre como que le da valor a lo más reciente, tal vez, pues, pero mira, el año pasado fue muy importante para mí. Yo representé a una profesora, una académica de la Católica del Paraíso, que se llama Carolina Lagos, que sufrió una seria discriminación por parte de UNISAPRE. ¿Por qué? Porque ella se quiso contratar con ISAPRE, afiliarse a ISAPRE, pero le dijeron, usted tiene una enfermedad previa y eso le impide, para nosotros no es negocio contratar con usted. Y la rechazaron. Entonces, a mí fue valioso porque siempre las Cortes de Apelación, la Corte Suprema, habían aceptado eso, habían establecido que era legal, completamente legal, que la ISAPRE rechazara a una persona por una enfermedad preexistente. Pero, sin embargo, hicimos el esfuerzo, presentamos recurso de protección en la Corte de Apelación del Paraíso, nos fue mal, lo rechazaron por unanimidad, dijeron, no, esto ya aquí no hay nada que hacer, apelamos y la Corte Suprema revirtió el fallo por unanimidad. Fue un fallo muy contundente desde el punto de vista de la argumentación jurídica, acogió varios de nuestros argumentos y en el fondo eso significó un giro en la jurisprudencia, porque declaró que un ISAPRE, o sea, que era ilegal que un ISAPRE rechazara a una persona por una enfermedad preexistente. ¿Por qué? Porque el ISAPRE cumple con una función pública, más allá que sea una institución privada,
cumple con un servicio público que le está siendo mandatada la Constitución. Claro, obviamente, yo no estoy muy de acuerdo con que exista sistemas segregados de salud, pero desde el punto de vista de la defensa de los intereses de la ciudadanía frente a este abuso de la ISAPRE, que son muchos, no solamente en el plano de las enfermedades persistentes, claro que fue importante ganar este caso. Creo que para mí fue muy significativo. Y también, por supuesto, para mi patrocinada, la académica Carolina Lagos. Uh-huh. Bien, entremos en materia constitucional. Sin duda que el 18 de octubre del 2019, desde el inicio de la revuelta popular, se marca un antes y un después en Chile, ¿no? Y que el plebiscito de entrada, ¿no? Del día, el plebiscito de entrada que tuvo un resultado súper alentador el 25 de octubre, con una mayoría por el apruebo y una mayoría por la Convención Constitucional, también marcan un punto de no retorno en torno al proceso constitucional. Y hoy día estamos completamente desafiados, ¿no? Tú en particular siendo candidato a constituyente en el distrito número 7, y con todo lo que significa además ser candidato constituyente en un distrito que es tremendamente emblemático, pero también tiene tremendos desafíos, ¿no? El distrito en particular, pero bueno, en una mirada desde la región, trasladando lo regional a lo nacional. ¿Cuáles fueron los gatillantes, ¿no? ¿Cuáles fueron tus gatillantes para querer participar de este proceso constitucional? O sea, por una parte, siempre, por supuesto, que hay un componente que tiene que ver con la inquietud intelectual, con el interés intelectual en la Constitución. Para mí eso es una materia que he estudiado, y como te contaba, la mayor parte de las causas que he tomado, de las causas judiciales, tienen que ver con recursos de protección, que son acciones constitucionales. Entonces, para mí, es una materia que me es familiar, que conozco muy bien, por una parte. Pero eso no es lo más importante. Creo que lo más importante tiene que ver con que acá, por lo menos en Viña, en nuestro movimiento territorial, hubo un trabajo colectivo que estaba siempre dirigido a esta transformación, a este proceso de transformación. Entonces decidimos colectivamente que nosotros íbamos a tener que íbamos a incidir en este proceso como movimiento social. Y a partir de ello, bueno, se definió, colectivamente lo discutimos, y surgió la idea de levantar una candidatura a la Convención Constitucional. Por lo tanto, en el fondo, para mí lo principal es que hay un compromiso con ese colectivo, primero que nada, porque me levantó esta propuesta. Voy a ser un delegado, un portavoz de esa propuesta, que no es otra que no son cuestiones que a mí se me ocurran como propuestas programáticas, sino que son justamente aquellas materias, aquellas demandas que han surgido de la discusión de los cabildos y de las asambleas. Y sobre todo, yo creo que de este consenso del movimiento social en torno a cuáles son los principales componentes que debe contener la nueva Constitución para desmontar un modelo económico que ciertamente ha sido, que es muy injusto, que es inhumano, y que es un fracaso para las mayorías. No así para las minorías. Para las minorías es un muy buen negocio, pero para las mayorías ha significado un empeoramiento en su calidad de vida. Entonces creo que ese ha sido el primer elemento. Y por supuesto que yo tengo una militancia de más de 20 años en el Partido Comunista. El Partido Comunista me está levantando como candidato, acogió esta propuesta también que emerge del movimiento, que tiene un anclaje, el movimiento social y territorial, y ha aceptado inscribirme como candidato en la convención por la lista Prueba de Dignidad, que dicho sea paso, es una lista que para mí refleja una interesante convergencia de ideas, no solamente que hay una alianza electoral, sino que yo creo que es un paso significativo justamente en función de construir un nuevo tipo de constitución, un nuevo tipo de sociedad, y también apuntar hacia la conformación de un gobierno distinto, un gobierno que represente el sentir de las mayorías y que abandone esta idea de los maquillajes que vemos en mucha gente que se dice de oposición a este gobierno. Uh-huh. Bueno, sí, sin duda, esta semana creo que dimos un paso muy importante, ¿no? Cuando concurrimos juntos a propósito del hito que construiste, cuando se entregó un documento, firmamos un compromiso notarial, ¿no? Para impulsar desde un nuevo régimen constitucional la desprivatización y la desmercantilización del agua, consagrarla como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, establecer prioridades de uso y también terminar, ¿no? Con las concesiones de la sanitaria en la perspectiva de la reapropiación social de lo público. Y nos pareció tremendamente relevante ese hito, porque en la práctica
es probablemente una de las demandas más acariciadas de la región de Valparaíso a propósito del enorme conflicto que tenemos con las aguas hoy día en toda la región, y tú lo conoces bastante bien también como nosotros, que es un conflicto que está ampliamente extendido, ¿no? Ampliamente extendido en toda la región, y nos pareció una muy buena iniciativa. Y que es una iniciativa además que, como tú bien señalas, nace desde las demandas, ¿no? Desde la demanda del movimiento social, del movimiento popular, desde la revuelta popular en adelante. No fueron pocos los lienzos, los carteles que se enarbolaron en torno a la desprivatización, desmercantilización del agua, y probablemente lo más icónico es que el no es sequía, es saqueo, marchó por todas las calles del país, ¿no? Yo diría que de Arica, Parinacota hasta Magallanes, el no es sequía, no es saqueo se escuchó con muchísima fuerza. Lucho, ¿cómo crees que una nueva constitución podría mejorar, ¿no?, la vida de los chilenos, chilenas, de las comunidades, de nuestros pueblos y también en especial de las regiones, ¿no?, donde nosotros ambos estamos situados? Mira, Rodrigo, yo creo que tomando en cuenta este compromiso que hemos firmado los dos por el agua, la nueva constitución, este acuerdo por el agua, que ojalá, y que yo quiero rescatar lo que tú dijiste ese día en el punto de prensa, que es emplazar a las demás fuerzas políticas también a suscribir este acuerdo, porque creo que lo principal, en función de cambiar la vida de las personas, la vida de los ciudadanos, tiene que ver con fijar ciertas posiciones en torno a qué modelo de desarrollo va a permitir ese cambio de vida. Porque hoy día, yo creo que si tú ves las distintas propuestas constituyentes, casi todos dicen algo similar. Queremos nuevos derechos sociales, ¿ah? Queremos que se asegure la educación, salud, etcétera, etcétera. Pero pocos se atreven a decir cómo se va a garantizar. Entonces, parece que nos conformamos a veces con una declaración muy bonita que diga, queremos, por ejemplo, derecho a la vivienda en la Constitución. Pero eso sabemos que no basta. La otra vez debatía con un candidato, otro candidato de una lista de oposición, de esta lista de oposición, que quieren maquillar un poquito el modelo, y que sostenía que en realidad la nueva constitución no tiene que contener o albergar un modelo económico determinado, o sea, que tiene que ser una cosa neutra. Yo creo que esa es una ecuación imposible. No podemos tener una constitución que sea neutra y que al mismo tiempo resuelva justamente los problemas principales que dieron lugar a la revuelta popular. Porque lo que queremos nosotros, creo que lo que quiere toda la ciudadanía y que se expresó con fuerza en las calles, no es un acuerdo, un consenso con la derecha, lleguemos a un acuerdo de buena voluntad. Acá lo que están en juego son intereses, intereses de minorías, intereses de mayorías, y una expectativa y una ansia legítima por cambiar las condiciones materiales de existencia. Creo que eso es lo principal. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que fijar posición en temas que son estratégicos. Y un tema estratégico, como tú bien lo señalaste recién, es el agua. El agua hay que recuperarla. Nosotros hemos sido despojados del agua, pero no solamente del agua. Hemos sido despojados del mar, hemos sido despojados del cobre, hemos sido despojados del litio. Esos son recursos de la naturaleza que pueden ser empleados en muchas cosas, en inversión social, que pueden ser empleados en construir una nueva economía. Y por supuesto que pueden ser empleados para garantizar estos derechos sociales, porque hay que financiarlos. Sí, esa es la cuestión. Hay que tener condiciones materiales para garantizar los derechos sociales. No sacamos nada con decir, como te decía recién, la actual constitución no asegura el derecho a la vivienda. La palabra vivienda no existe en la constitución. Pero no sacamos nada con incluir esta palabra en la nueva constitución, pero al mismo tiempo no establecer cuáles van a ser la estructura que da soporte a este derecho para garantizar una vivienda digna. Entonces, acá es donde nos encontramos con la necesidad, creo yo, y por eso que esto lo he planteado siempre, de recuperar y adoptar una política de nacionalizaciones, de poder nacionalizar el agua, el cobre, el litio, porque eso va a permitir construir un nuevo modelo de desarrollo, y un nuevo modelo de desarrollo que además sea amable con el planeta, porque no se trata acá de hacer lo mismo que hacemos hasta hoy día, exportar piedra y dejar un forado para las nuevas generaciones. Se trata de tener una solidaridad intergeneracional, ser solidario con las nuevas generaciones, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y eso implica construir una economía diferente, que esté basada en el conocimiento, que donde desarrollemos, por ejemplo, qué sé yo, autos eléctricos, baterías, y dejemos de vender materias primas sin ningún tipo de valor agregado. Entonces, creo que en esa discusión hace falta claridad respecto de muchas propuestas que se dicen de oposición, que se dicen de algún modo transformadoras, pero realmente no lo son, porque no apuntan a lo principal y no quieren tocar estos intereses de grandes corporaciones. Está silenciado, Rodrigo. No.
No, no se escucha. Ahora sí. A propósito que tú estás planteando, sí, sin duda, nos encontramos con este desafío, porque en el caso particular nuestro, Millones, que es el candidato a gobernador de la derecha, habla del medio ambiente, habla de su preocupación por las termoeléctricas a carbón, habla de presentar iniciativas judiciales para paralizar, por ejemplo, el emplazamiento de la termoeléctrica aquí en Quebradilla, aquí a la entrada de la Ligua. Pero no se refieren al modelo, es decir, no se refieren al carácter extractivo del modelo, no se coloca lo que hemos conversado varias veces ya contigo, Luis, lo hemos intercambiado, no se coloca en la centralidad del régimen constitucional la regulación de la soberanía popular, ¿no? Para poder definir también las características del modelo. Y finalmente se transforman en comentaristas de la crisis ambiental que hay en la región y se conforman o piensan de que la ciudadanía hoy día se puede conformar con pastillas, con píldoras, con calmantes, en circunstancias que si no vamos al problema de fondo, y eso tiene que ver con el modelo, y no se consagra constitucionalmente un régimen que armonice nuestra relación con la naturaleza, que preserve los bienes naturales, finitos, particularmente suelo y agua, todo lo demás son simples declaratorias, ¿no? Son simples declaratorias que en la práctica no, es la clásica política gatopardista. Hemos estado pensando harto en esto. Yo me imagino que ustedes también lo tienen muy abordado. La discusión en torno al régimen constitucional tiene que, aparte de partir por el reglamento, tiene que abordar cuestiones que son capitales, ¿no? Tiene que hablar de derechos sociales, del rol del Estado y del modelo que queremos, ¿no? Y evidentemente en esta región, en la región de Valparaíso, particularmente en la provincia de Petorca, La Ligua, Cabildo, Petorca, y también en Quintero, también en Puchunca, es donde se obtuvieron las más altas votaciones, ¿no? Se obtuvieron las más altas votaciones de la PRO de la Convención Constitucional, porque ahí claramente el pueblo comprende la necesidad fundamental de cambiar el modelo, ¿no? De cambiar el modelo de despojo, el modelo extractivo que aquí existe. A propósito de eso, Lucho, ¿cuáles crees tú que van a ser eh, tus mayores aportes, ¿no? Al proceso constituyente en caso de ser electo? ¿Dónde va a estar tu centralidad? Tres o cuatro temas donde te vas a abocar con muchísima energía en torno a esto. Mira, he adelantado algunas cosas, pero creo que lo principal es, si somos electos para la Convención Constitucional, la primera tarea, la tarea política principal es democratizar el proceso. Porque hoy día nos encontramos con, mira, no hay que desconocer, esta es una oportunidad histórica. Creo que nunca Chile había redactado o generado un proceso democrático para redactar una nueva constitución. No hay discusión de eso. Y eso es lo primero. Lo segundo es que esa oportunidad histórica no se logró gracias a un consenso de una élite. No nos vendamos, digamos, cuentos. Esto se logró gracias a la presión popular. La presión popular, la sociedad organizada, fue la que abrió este proceso. Pero sin embargo, entre medio, bueno, el diablo metió la cola y se crearon varias barreras, varios obstáculos para que, y están todos diseñados en función de una sola cosa, en función de mantener una cierta característica del modelo económico. Entonces, por eso que yo creo que esto de los 2/3 es una regla que tiene un profundo sentido económico. Yo lo veo así. No es esto de construir la casa común. Yo creo que es un poquito fantástico eso de la casa común. Yo creo que eso tiene un sentido económico porque, si bien es cierto, estamos hablando de una página en blanco, una hoja en blanco, o sea, parte de cero la Constitución, pero el quórum supramayoritario de 2/3, por supuesto que va a significar un desafío y un obstáculo para poder establecer normas que transformen radicalmente el modelo económico. Entonces ahí tenemos un primer desafío. Entonces la primera tarea es, a mi juicio, es el primer día plantear que la Convención Constitucional se declare a sí misma como soberana, que ejerza la soberanía, porque es el mandato que tiene. La gente no votó por los 2/3, la gente votó en octubre por cambiar de raíz la Constitución. Y desde ese punto de vista, creo que lo lógico, lo razonable, lo natural es que sea la Convención, el órgano constituyente, el que defina su quórum. Un quórum de una mayoría absoluta, por supuesto, pero que define el quórum. Y no se amarre a reglas preexistentes que tratan de poner cortapisas al ejercicio de la soberanía. Porque la Convención Constitucional, su razón de ser es precisamente examinar todo. No tiene un límite material. Entonces, eso hay que superarlo mediante esa forma. Eso como un primer aspecto. Y lo segundo tiene que ver como eje principal de nuestra propuesta, sin duda que todos los temas son importantes, todas las demandas sociales son importantes, pero nosotros como habitantes de la región de Valparaíso, del distrito 7,
desde San Antonio, Valparaíso, Viña. Creo que el problema del acceso a la vivienda, o sea, la falta de vivienda digna, es una cuestión fundamental. Acá, a raíz de la pandemia, bueno, digamos, han crecido explosivamente las tomas, porque la gente no tiene otra alternativa. No hay más alternativas que tomarse un terreno y crear una casa en muy precarias condiciones. Entonces, para mí, es fundamental que la nueva Constitución escriba y que se garantice la vivienda digna, que la vivienda digna además no es solamente el techo, es una vivienda que no esté en la periferia, porque hoy día tenemos que con las políticas de la dictadura y la concertación en materia de vivienda, bueno, se tiende a desplazar a grandes masas de personas a la periferia sin acceso a transporte, con escaso acceso a servicios básicos, incluso al agua. El otro día, bueno, coincidimos con Rodrigo, ¿te acuerdas? En Achupaya, una vecina forestal planteaba que los fines de semana tenían agua después de una cierta hora. Entonces, Sí, creo sí. que la vivienda es una cuestión fundamental en la nueva Constitución. Y por último, un régimen democrático participativo, que tenga herramientas participativas, que signifique que la gente pueda juntar firmas y plantear una iniciativa popular de ley, que haya revocación de los cargos electos popularmente, porque tiene que haber un control social sobre la política. Entonces creo que tenemos que cambiar un poco el eje de la democracia y, por supuesto, lo último que también quería reiterar es recuperar estos recursos que hoy día han sido entregados de una manera escandalosa, incluso a empresas que han sido agentes corruptores. Yo no sé cómo podemos aceptar eso como algo tan natural, que SQM, que es una empresa que ha corrompido la política, siga muy suelta de cuerpo administrando el litio, que es un recurso que teóricamente es de Chile. Sí, bueno, está apuntando probablemente a los nudos georgianos, ¿no? Del modelo, ¿no? Del modelo de despojo que existe en el país hoy día y que se expresa de forma brutal en la región de Valparaíso. Yo, al igual que tú, he recorrido intensamente durante todo este periodo los campamentos de la región y hoy día en condición de campamento hay más de 70.000 personas desde la revuelta popular en adelante, ¿no? Hubo un catastro de campamentos que se hizo el año 2018 que arrojó como resultado 181 campamentos en la región de Valparaíso, pero desde la revuelta popular en adelante esa cifra ascendió sobre 220 campamentos, donde viven más de 70.000 personas hoy día sin servicios básicos, sin acceso al agua, sin acceso a la energía, sin acceso al alcantarillado. Pero nosotros siempre decimos de que el pueblo que vive en los campamentos está referenciando un problema que es político y está disputando además su derecho a vivir en la ciudad, ¿no? Referenciando también dónde ellos quieren vivir, porque objetivamente la región de Valparaíso hoy día se encuentra capturada, ¿no? Por los planificadores empresariales, se encuentra capturada por los holding inmobiliarios. Hoy día los conflictos que hay en torno a los holding inmobiliarios en la región de Valparaíso suman y siguen, ¿no? Como decían nuestros compañeros, es cuestión de ver lo que está sucediendo hoy día en el Parque La Salina, en 1400, ¿no? Donde Angelini y Copec quieren edificar torres sobre un sitio donde hay residuos de hidrocarburos, ¿no? O lo que sucede con la misma Gómez Carreño, ¿no? El Parque Gómez Carreño, que resiste precisamente la presión inmobiliaria, o el pulmón verde de Reñaca Alto, o el Parque Cancán. La verdad es que estamos ante una situación que hoy día efectivamente cuenta con el soporte y el respaldo político de una intendencia y de un gobierno regional que se encuentra capturada por los holding inmobiliarios, que construye segunda, terceras viviendas súper onerosas, en detrimento de hoy día todo el pueblo que hoy día vive en campamentos, que es pueblo digno, pero donde efectivamente cuando tú planteas que una de tus prioridades tiene que ver con la vivienda, sin duda que una de nuestras prioridades también tiene que ver con la vivienda digna y también la titulamos de esa manera, ¿no? No estamos hablando de viviendas de 25, 30 metros cuadrados, estamos hablando de viviendas que tengan las condiciones materiales adecuadas, estamos hablando de condiciones de vida adecuadas, con agua, con energía, con alcantarillado, con servicios básicos, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, estamos hablando de lo mismo, estamos en la misma sintonía. A propósito de eso, hablemos de sueños, ¿no? ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son las esperanzas? Tenemos objetivos concretos, ¿no? Del punto de vista de la administración regional, del punto de vista del proceso constituyente, pero si tuviéramos que hablar de sueños, de esperanzas, ¿cuáles deberían ser estos, ¿no? Los que estuvieran plasmados en la Constitución. Bueno, si hablamos de sueños, yo creo que hay una palabra que a mí siempre me suena, me resuena, que tiene que ver con las certezas de la vida, con la certidumbre. Porque lo que nos ha enseñado todo este proceso, no solamente de la revuelta popular en adelante, sino que
también lo que está ocurriendo hoy día con la crisis económica y sanitaria. Vemos, a propósito de esto, las cifras de desempleo cómo han aumentado, como Valparaíso se ubica como la tercera región con mayor cantidad de desempleados, cerca de 90.000 empleos perdidos. Bueno, entonces creo que la palabra clave acá es la certidumbre de cada uno. O sea, es decir, yo creo que un sueño es tener la certeza de que si el día de mañana yo me quedo sin trabajo, tenga la tranquilidad de que tendré acceso a un seguro social que me va a permitir vivir dignamente, que tenga la certeza que si mi familia se enferma, si mi hijo se enferma, si mi familia se enferma, bueno, va a tener acceso a un médico, va a poder comprar medicamentos a bajo costo o el Estado se los va a proveer de forma oportuna, porque también aquí hay una cuestión de oportunidad. Y creo que también hay que tener la certeza de vivir en un lugar adecuado y seguro, que donde podamos, bueno, estar tranquilos en nuestra casa pensando que nuestros niños están afuera jugando en el pasaje y nada les va a ocurrir. Entonces creo que todos como seres humanos, como personas, queremos certeza, queremos esa certidumbre, esa tranquilidad. Y eso lo va a dar, pensando en el largo plazo, un nuevo tipo de sociedad. Entonces, claro, la nueva constitución no va a cambiar la vida de un día para otro, por supuesto que no, en eso hay que ser claro. Pero sí lo que va a hacer la nueva constitución, si logramos escribir estas expectativas de cambio de este nuevo modelo de sociedad, va a ser definir un rumbo distinto que va a tener resultados concretos en 5, en 6, en 7 años, pero que progresivamente va a ir cambiando la vida de los chilenos. Entonces, en definitiva, a mí me parece que el gran sueño, la gran esperanza que abrió el proceso constituyente a partir de esta presión popular intensa, esta energía volcánica casi, bueno, es justamente contar con una nueva constitución que cambie la vida de las personas. Porque de otra forma, yo creo que una constitución que no cambie la vida de las personas, creo que va a ser un resultado que va a ser un poquito frustrante. Entonces, yo tengo la esperanza que sí, que pese a las trabas, que pese a los 2/3, que pese a la presión de los grupos económicos que sin duda van a ejercer sobre la constituyente, yo tengo la expectativa que va a ser la organización y la movilización la que va a presionar el proceso y va a lograr, en definitiva, alcanzar estos objetivos y comenzar a desmontar esta forma de sociedad tan injusta, esta forma de sociedad tan segregadora y tan castigadora con el ser humano, porque trata al ser humano como individuos de primera y segunda categoría. Yo creo que esa es la esencia de este modelo económico y que creo que ya no tiene ninguna legitimidad en la población. Yo creo que nadie hoy día, de forma sensata, cree en este modelo de sociedad, este modelo económico basado en la competencia individual. Entonces creo que esos son los sueños que deben estar reflejados en la nueva Constitución. Estás mudo, estás silenciado, Rodrigo. No, te digo que nos han mandado hartos saludos, Alejandra Arévalo, bueno, la Cristina Ruiz, que es una compañera que nos sigue eternamente, ella es una de las grandes lideresas del movimiento Mujeres Zona de Sacrificio en Resistencia, Musosare, ahí en la bahía de Quinteros, que han luchado intensamente contra el ecocidio que ahí se comete. Nos manda, siempre nos sigue en todos los programas, nos manda muchos cariños, nos manda Jimena, nos manda saludos, Jimé, no tengo secretos, Iván Bascuñán, Jorge Orellana, la Eli, la Sucia Arancibia, tal cual, así es, Sucia Arancibia dice, vivienda digna, nacionalización de los recursos naturales, dice Luis Cuello, gran constituyente. La verdad que la verdad que el tiempo pasa muy rápido. Lucho, ¿estáis dedicados íntegramente, el tiempo completo, 24/7, al proceso constituyente, a la candidatura? Ahora sí, claro. Yo trabajo como asesor parlamentario. Yo soy coordinador de la bancada del Partido Comunista en la Cámara de Diputados, pero ahora estoy dedicado completamente o sea, suspendí, por supuesto, mis labores habituales y ahora estoy 24/7 en esta campaña, que es una campaña muy corta, por lo demás, es Sí, corta pues, la campaña y el distrito además es muy grande. Son muchas gigante, comunas. sí. Bueno, todas las semanas estamos viajando a San Antonio, el litoral central, entonces creo que es un esfuerzo que hay que hacer, pero es un desafío muy bonito por lo demás, ¿eh? Conversar con tanta gente, eh, conocer tantas realidades distintas, creo que es un desafío muy, muy lindo. Bueno, nos han estado preguntando por San Antonio, a mí me estaban preguntando más delante por San Antonio y estuvimos en San Antonio hace pocos días atrás y nos preguntan frecuentemente sobre la ampliación del puerto de San Antonio y nosotros, a propósito de la gente que nos pregunta,
hemos sido súper claros, hemos dicho que la ampliación del puerto de San Antonio no se puede hacer a expensas de hipotecar los principales cuerpos de agua estratégicos que ahí existen, donde la ampliación del puerto de San Antonio quiere hacerse a expensas de meterle cemento a los 24 humedales urbanos que ahí hay, que quiere hacerse a expensas de aumentar la carga ambiental que hoy día ya padece la población de San Antonio y que hoy día se podría duplicar. Creemos que hoy día es fundamental la participación, ¿no?, de los ciudadanos y las observaciones. Creo que hoy día se ingresaron más de 3.500 observaciones a la ampliación del puerto de San Antonio y por tanto tienen que dar, la institucionalidad tiene que dar respuesta precisamente a la ampliación del puerto de San Antonio, pero nosotros hemos sido súper claros en este tema. Para los que preguntan y nos preguntan insistentemente, nosotros no somos partidarios de que la ampliación del puerto de San Antonio se haga a expensas precisamente de hipotecar la vida de la población que vive en San Antonio. Lucho, creo que tú estabas trabajando de asesor de la bancada del partido, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, así es. ¿Cuántos parlamentarios tiene el partido? ¿9? 9 parlamentarios y parlamentarias. Cuéntate alguna papita, vos. ¿Cuál es el más chacotero de los 9? Vos? Cuéntate alguna papita. Una papita chiquitita que no te comprometa. Son todos muy simpáticos y simpáticas. Pero ¿cuál es el más chacotero? Vos? Tiene que haber alguno que es más chacotero. Vos. Más desordenado. ¿Quién es el más desordenado? No sé, más espontáneo puede ser Hugo Gutiérrez, tal vez más espontáneo. Sí. El menos rígido, ¿no? Yo no creo que sean rígidos, la verdad. No tengo esa impresión para nada. No. Ya, entonces, el más espontáneo es el Hugo. Probablemente sí, Hugo, sí. Ok, está bien. Oye, no podemos irnos de este programa sin hablar de fútbol, po. Sin hablar de fútbol. Una pregunta, así muy al hueso, una pregunta que me formuló un amigo, me dijo que te la hiciera. ¿Cómo se puede vivir en la Gómez y no ser hincha del Everton? Por ejemplo, ¿no? Mira, aquí en Gómez Creño hay muchos hinchas de la U, mucha barra también de la U, así que yo creo que ¿sí? está mal informado tu amigo, no sé. ¿Y del Wander? No, de Wander no, pues acá estamos en Viña. No. Ya, ok. No hay hinchas de Wander. No, aquí no. Yo no creo que. Debe haber uno o dos, pues no sé. Pero de la U, seguro que hay muchos. ¿Sí? Puede que la mayoría, tal vez, no sé. No. ¿Y desde cuándo que soy hincha de la U? ¿Toda la vida? Toda la vida, sí, yo soy fanático de la U, sí. Ya, bueno, ahora dejé de ir al estadio porque antes cuando iba a Santiago iba al estadio todos los domingos. Yo fui, por ejemplo, fui al estadio cuando la U ganó un torneo nacional después de 25 años en El Salvador. Y fui con unos amigos, viajamos y todo. Buena. He sido fanático. Ahora, claro, lo dejaba un poquito de lado porque es más descomplicado ir al estadio. ¿Ese fue el gol de penal de Marcelo Sala? Fue Mardones el que hizo el gol. Mardones. Pato Mardones. Sí, Pato Mardones, claro. El Pato Mardones. ¿Hincha de la U de Galera? No, pues sí, por eso te digo, hincha de la U de Galera y hay a la Galera. ¿Cómo a la galera? No entiendo. A la galera, a la galería y a la galería. ¿A qué parte del estadio claro, sí, no, a la galería, sí, claro. A eso te pregunto, hincha de Galera, ¿no? Sí. Ahí con los de abajo, siempre, todos los domingos. Está bien. En realidad hay una película argentina que yo he visto un par de veces cuando he podido, ¿no? Pero la vi cuando tenía tiempo, que se llama, no sé si la viste, El secreto de tus ojos, donde trabaja Ricardo Darín, ¿no? Sí, pero hay una escena del estadio muy buena. ¿Ah? Hay una escena del estadio muy buena. Claro, pero donde el amigo de Darín, cuando descubre al tipo, ¿no? Y descubre su pasión, y el tipo le explica. La pasión de este tipo es el fútbol, y hay una pasión de la cual no se desenamora nunca, y es el fútbol, y lo pescan precisamente en la galera de Racing, ¿no? En la galería de Racing. Exactamente. Sí, bueno, el fútbol es una pasión. Yo también soy muy futbolero, iba harto al estadio. ¿De la U también? ¿De la U? No, soy colocolino, soy blanco, soy algo. Está un problema. Sí, tenemos problemas, pero creo que podemos convivir. Sí, soy hincha de Colo-Colo, fanático también, y jugué fútbol también mucho tiempo, y jugué en las juveniles de Colo-Colo, así que ahí tuve un pasado de futbolista muy intenso, muy intenso. Bien, Luis, nos queda poquito tiempo. Al cierre, ¿cuáles son las reflexiones finales? Nos vamos a seguir encontrando sin duda, y nos vamos a seguir encontrando en distintos momentos, y quisiera darte 5 minutos para que pudieras cerrar, mandarle los mensajes que quieras mandar, y el micrófono
La pantalla es tuya. Bien, Rodrigo. Bueno, primero que ha sido un placer estar acá, nuevamente encontrarnos ahora en la web. Siempre nos estamos encontrando En la calle, presencialmente, po. en la calle, claro, En la calle. la actividad, que eso es lo que nos gusta más. Así que te agradezco mucho la invitación y el espacio. Y también, bueno, aprovecho de saludar a mis compañeros y compañeras de acá del Movimiento Territorial de la Comunidad Organizada, de mis compañeros del Partido Comunista también, que seguramente que están viendo el programa, han hecho algunos comentarios. Sí. Mira, no quería dejar pasar, ¿sabes qué? Hay alguien, mira, Eve Arao hizo una pregunta hace un rato respecto a qué pasaba si se rechaza el plebiscito salida. Ah, ya. ¿No? Una pregunta interesante, porque Dale. ahí tenemos otra traba, ahí está, Eve Araos. Porque, claro, hay una norma que establece que si se rechaza el plebiscito de salida, que es obligatorio, cuya votación es obligatoria, rige la antigua constitución. Entonces, es una cuestión que no se entiende por ningún lado, porque ya hubo un plebiscito, como bien lo dice Eve, donde el 80% se expresó por cambiar completamente la constitución, por tener una nueva constitución. Entonces, ahí también tenemos otro desafío democrático. Esa norma hay que reemplazarla por otra. O sea, yo creo que si llegamos a tener la mala suerte que se rechaza el plebiscito de salida porque, no sé, no se cumple con la expectativa, bueno, lo que corresponde es que se abra un nuevo proceso para redactar la Constitución, pero ese mandato es irrevocable, el mandato por tener una nueva Constitución. Entonces ahí tenemos también un desafío que yo creo que no es menor. ¿Eh? Yo creo que si hablamos también de acuerdos básicos para este proceso constituyente, hay cuestiones de fondo, como la que acordamos el otro día respecto del derecho al agua, pero también aspectos del procedimiento que tienen un impacto profundo en el resultado. Y ahí tiene que haber un compromiso, creo yo, de todos por, primero, reemplazar los 2/3 y, segundo lugar, por remover esta norma que establece esta cuestión incoherente de que si se rechaza el plebiscito, rige la antigua constitución de Pinochet. Entonces, eso no No, tiene sentido. Claro, sería un sinsentido total. así es. Entonces, creo que hay un desafío. Pero, mira, yo creo que siempre es bueno recordar el origen de este proceso, como lo comentamos al principio, a lo largo de este programa, el origen popular del proceso, pero también cómo esto continúa. Entonces creo que el llamado de siempre es a, primero, ir a votar el 11 de abril, ir a votar, y yo creo que todo este proceso electoral, no solamente el proceso constituyente, o sea, todo está teñido de la nueva constitución, la gobernación, y también invito a todos y a todas a poder apoyar a nuestro compañero Rodrigo Mondaca para la gobernación y también apoyar a las alternativas transformadoras que disputan los municipios, los consejos municipales, porque estamos frente a un nuevo momento político. Y en ese nuevo momento político hay una juventud que está yendo a votar y por lo tanto hay que lograr mayorías significativas este 11 de abril. Pero no se puede lograr nada si abandonamos la calle. Entonces, creo que el llamado siempre es votemos, incrementemos la participación. Por eso que hay que salir a la calle y conversar con todo el mundo, con los amigos, con aquellos que están indecisos, con los que no votaron el 25 de octubre también, para que vayan a votar. Pero también el llamado es a no soltar la calle, porque ya tenemos un aprendizaje, creo que el aprendizaje es muy claro. O sea, el pueblo de Chile ya aprendió algo. Y la lección que aprendió es los objetivos políticos de transformación se logran con una aguda movilización, pacífica, por supuesto, con marchas, con cacerolazos, con cabildos, con conversaciones en los pasajes, todo eso es movilización. Y esa es la forma de lograr las cosas. Mira, el plebiscito se logró gracias a eso, pero también otros objetivos que se parecían como más coyunturales, como por ejemplo el 10% de la AFP. En un contexto de pandemia, donde había cuarentena, los cacerolazos en las ciudades fueron decisivos para que se aprobara el 10% del retiro de la AFP. Entonces imagínate, ¿cómo será cuando tengamos ojalá la vacuna y salgamos un poco de esta pesadilla de la pandemia y podamos volver a las calles? Entonces creo que ese es el llamado fundamental. Aquí hay que acompañar el proceso todo el tiempo. No hay que soltar el proceso y darle un profundo contenido popular y sobre todo, y aquí creo que hay un compromiso que asumir, tanto desde el punto de vista personal como colectivo, de rendir cuentas y estar permanentemente en contacto con la comunidad que nos va a elegir. Yo creo que eso es fundamental. No hay que perder ese contacto, esa comunicación, porque en definitiva nosotros vamos a ser mandatarios, vamos a ser portavoces de una voluntad popular. Entonces acá nadie se manda solo. Yo creo que eso es lo principal. Bueno, lo que tú estás diciendo es una cuestión muy importante, también la hemos podido reflexionar. Nosotros levantamos la tesis de que hoy día no existe ninguna posibilidad de poder recuperar nuestros derechos, de poder tener mayor poder político en clave territorial,
que no pueda haber democracia paritaria, plurinacionalidad, respeto por los pueblos originarios, por los pueblos indígenas. Hemos dicho que hoy día el poder tener una constitución antipatriarcal requiere fundamentalmente de constitucionalizar el debate, ¿no? Y constitucionalizar el debate, como tú bien apuntas, tiene que ver con comprender de que la batalla por las gobernaciones, por las alcaldías, concejalías y por los constituyentes, los y las y los les constituyentes, tienen que estar directamente, tienen que estar amalgamadas, tienen que estar muy juntas, tienen que caminar por un mismo sendero, porque de lo contrario, a propósito de la pregunta de la Evelyn, la posibilidad de que se pudiera abortar vía plebiscito de salida, que se pudiera abortar el tema de la nueva constitución, creo que es bastante cierto, es bastante real. Hoy día, evidentemente, la derecha, los sectores fácticos del país, la SOFOFA, el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Bancos van a intentar instalar sus constituyentes con la finalidad de que no se mueva un ápice la constitución fraguada en dictadura del año 1980. Y creo que va a ser muy importante precisamente estos ejercicios de claridad, de clarificación, de la reflexión, que muchas veces no la podemos hacer porque estamos en la urgencia de la calle, estamos en la urgencia de responder demandas de los vecinos, de las vecinas. Yo me recuerdo, estuvimos en Achupaya, como tú bien señalabas, hace pocos días, y claro, ahí estábamos hablando de microbasurales y estábamos hablando de agua, en Achupaya, donde Achupaya está ahí, en el corazón de la región, y que no hay agua, simple y llanamente. Son miles las personas que hoy día están privadas de agua. Y por tanto, muchas veces estamos dando respuestas muy inmediatas a propósito de necesidades urgentes, ¿no? Pero la posibilidad de poder reflexionar, ¿no? De poder reflexionar, de ir mucho más allá en este tipo de programa, en este tipo de conversas, nos parece a nosotros que son muy relevantes porque también nos insuman, ¿no? Nos entregan una serie de insumos para poder enfrentar de buena manera la semana que se viene, y que todas las semanas son muy intensas. Yo me imagino que tanto para ti, para tu equipo, como para los equipos nuestros también, la intensidad de la campaña va a ir increciendo en la medida que nos vayamos acercando al 11 de abril, ¿no? Y por tanto, pero también va a ir increciendo, pero también dadas las particularidades, ¿no? Las particularidades de la crisis sanitaria que hoy día tenemos, las particularidades de las medidas de protección que hay que tener, de las medidas de aforo que hay que tener, y creo que en eso tenemos que estar también muy, muy, muy atentos. Hay que estar muy atentos. Te doy las gracias, Luis. Creo que ha sido una muy buena conversa, una conversa de amigos, de compañeros también. Hemos estado, la verdad que nos han hinchado por ahí, hemos estado prácticamente toda la semana en distintos hitos, hemos estado en la calle, hemos estado con los vecinos de Achupaya, estuvimos en la notaría, estuvimos en la feria, estuvimos en el club, en el Atlético Moscú, hemos estado compartiendo intensamente. Y eso da cuenta efectivamente de que la unidad se construye, pero que la unidad se construye en la práctica, en la concreta. Y creo que es desde ahí donde provenimos. Venimos del movimiento social, venimos de la calle, donde también se construye conocimiento complejo. Y lo que me decían mis compañeros es que nosotros somos de aquellos que podemos caminar tranquilamente. Podemos caminar tranquilamente en las ollas comunes, en los campamentos, recogiendo las demandas del pueblo que ahí habita. Y me parece que esa cuestión es tremendamente valiosa también. Y tú planteabas ahí algo que me parece que es del sentido más elemental. No hay que abandonar la calle. No hay que abandonar la calle. Yo esta semana estuve en Montedónico, ahí en Playa Ancha. Me tocó estar en Ramadita, estuve en la Cuesta Colorada. Hemos estado intensamente recorriendo la región, y por tanto eso nos permite también poder desplegarnos, poder desplazarnos con muchísima seguridad también. Así que, bueno, ahí nos están diciendo, los queremos a los dos en Porvenir Bajo. Yo estuve en Porvenir Bajo y estuve en la olla común ahí, después estuve también en la olla La Brava, y vamos a ir, nos están invitando a que vayamos juntos a Porvenir Bajo, y vamos a tener que partir a Porvenir, hay que irnos. Hay que estar ahí, así que vamos a ver de qué manera lo ordenamos, de qué manera lo planificamos. Luis Cuello, muchísimas gracias, compañero. Creo que ha sido un tremendo conversatorio. Hemos podido explorar otras facetas, las facetas más humanas, esas facetas que no se conocen, que no se ven, y te agradezco muchísimo la generosidad y tu tiempo también. Par de palabras al cierre, las tuyas.
Sí, gracias, Rodrigo. Bueno, yo espero que nos sigamos encontrando aquí en el ciberespacio también, en Así el es. territorio, en Playa Ancha, en Porvenir Bajo, en Viña y en San Antonio. Así que no, solamente quiero agradecer esta oportunidad. Creo que ha sido un gran espacio de conversación. Creo que tenemos muchas coincidencias. Yo creo que eso es valioso. Yo creo que lo principal acá es construir unidad. Y esa unidad, como tú bien dices, se construye de forma concreta con iniciativa política, con actos, con hechos. Entonces creo que nosotros estamos transitando ese camino. Contigo, con otras fuerzas políticas, creo que esa unidad es la clave para el triunfo. La clave del triunfo no electoral, sino que la clave del triunfo del pueblo, la clave del triunfo del cambio de la vida de las personas. Entonces creo que yo con eso me quedaría y saludo ese espíritu unitario, compañero Mundaca. Muchas gracias a todo el equipo que trabaja por contigo y gracias también a todos los que nos siguen en los días sábados a las 20 horas. Ha sido un placer, Luis. Un abrazo, compañero. Nos seguiremos encontrando. Muchas gracias a quienes nos siguen. Abrazos a todas, todos. Un abrazo a todos. Chao, Luis. Chao. Mundaca, Mundaca.